Hola gente, ¿cómo andan? Nueva entrevista en nuestro canal de YouTube. Se viene esas charlas que en este espacio nos encanta tener con esos jugadores que fueron referencia de nuestro fútbol argentino. Campeón internacional con Rosario Central, campeón con River Plate, jugó la final de la Copa Intercontinental con River Plate, luego en el Barcelona, una trayectoria en Europa. Gran trayecto también como asistente en el fútbol de selecciones, en el fútbol español. Así que es un gustazo tener la posibilidad de tener esta charla con Roberto Tito Bonano. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Gracias por la invitación a este programa. ¿Qué es de tu vida hoy en día? Hoy en día, bueno, después de haberme retirado del fútbol como futbolista profesional, empecé a hacer el curso de técnico. Me radiqué en Barcelona, me quedé viviendo en España con la familia y ahí, bueno, me recibí primero como director técnico y luego hice el curso de especialista de entrenamiento de arqueros, hice también el de director deportivo. Estaba buscando dónde encarrilarme dentro del mundo del fútbol porque quería continuar ligado a eso. Y bueno, inmediatamente recibí la propuesta de Eduardo Berizzo, con quien habíamos sido compañeros en River y continuamos una amistad muy larga que sigue durando hasta este día. Bueno, me propuso trabajar en su cuerpo técnico, acepté inmediatamente y a partir del 2011 hasta la actualidad trabajo en su cuerpo técnico cumpliendo distintas funciones. Primero como asistente, ahora como entrenador de arqueros, así que llevamos 11 años, 12 este año vamos a cumplir. Lo último que hicimos fue la selección de Chile hasta el noviembre del año pasado y ahora bueno, esperando a ver por un nuevo desafío, así que sigo ligado al fútbol como entrenador. Hablando de seguir ligado al fútbol y de justamente entrenadores, un técnico que se te venga a la cabeza y que sea un modelo. Y el primero que se me viene a la cabeza puede ser Marcelo Bielsa, con un estilo muy particular que ha marcado a toda una generación de futbolistas que estuvimos bajo su mando, y también otro sería Ángel Sof, porque fue uno de los técnicos muy importantes al inicio de mi carrera como deportista, que lo tuve en Rosario Central, así que son dos técnicos que tienen filosofías totalmente distintas, también en su trato, en su forma de ser. Eran muy distintos, pero que a mí me han marcado mucho. Quizás sea también uno, porque fue al comienzo de la carrera y un personaje muy valorado, como un técnico que ha marcado un poco al club, a Rosario Central, y bueno, tuvimos la suerte de conquistar un título con él. Eso me ha marcado mucho. Y después Marcelo Bielsa, pues me tocó también, ya siendo no veterano, pero con 30, 31 años, ser dirigido por él y formar parte de una selección y ir a un mundial, que era un sueño que yo había tenido hecho, así que son los dos grandes entrenadores que me han marcado. Después podría nombrar a Pedro Marcheta también, que ha sido un personaje muy divertido, más allá de sus conocimientos dentro del fútbol. Creo que un personaje que como que le sacaba un poco de presión al futbolista y que también me ha gustado mucho estar bajo su mandato. ¿Tenés alguna anécdota con Pedro Marcheta que los jugadores nombran tantas, no? Sí. Bueno, de Pedro, yo creo que todos los que hemos sido jugadores de él decimos lo mismo, que las charlas técnicas eran un placer. Generalmente las charlas técnicas son un momento bastante aburrido porque uno está ansioso por querer llegar al partido, está concentrado y quiere ir a la cancha y jugar. Entonces las charlas técnicas son como un momento de tedio, que vas a tener que estar media hora escuchando un poco a un entrenador prestando atención, y Pedro hacía todo lo contrario. Era ir con ganas, entrar, sabía que iba a empezar a decir chistes, a hablar de los rivales, no con falta de respeto, pero sí tiraba algunos chistes sobre los rivales, a lo mejor un jugador ¿Como cuál? bueno, la famosa de un arquero que decía, bueno, patéenle desde la mitad de la cancha que si le patea un colchón no la saca, cosas así que parecían falta de respeto para el rival, pero eran muy divertidas y realmente uno iba con ganas de escucharlo a Pedro. Y después, bueno, también su propuesta futbolística era como de ataque, creía mucho en los jóvenes, en esa mezcla entre jugadores jóvenes. De hecho, en Rosario Central le dio lugar a grandes futbolistas siendo muy jóvenes, como Vitamina Sánchez, como el Kili González, lo hizo debutar al lado del Puma Rodríguez de Palma y le dieron un rendimiento espectacular. Tema Rosario Central, justamente. ¿Te gustaría volver algún día? A mí me hubiese gustado cerrar mi carrera como futbolista en Rosario Central. Nunca se dio. Yo estaba jugando en España,
y bueno, muchos hinchas me dicen, ¿por qué no volviste? No es una cuestión que solamente decide el jugador. Yo siempre digo que en ese momento quizá había muy buenos arqueros en el club. De hecho, siempre creo que Rosario Central fue una cantera de buenos arqueros. Y a veces no se dan las circunstancias. El club estaba bien cubierto ese puesto, yo estaba en Europa. Si me lo hubiesen propuesto, lo hubiese pensado y quizá hubiese aceptado. Pero bueno, las cosas no se dieron y creo que hubiese sido el cierre de carrera ideal. Creo que todos los futbolistas, yo nací en Rosario, soy hincha del club, me formé en las inferiores, debuté, pude obtener un título internacional con Rosario Central y hubiese sido el broche de oro. Pero bueno, no siempre la decisión está en la mano de uno. Y hoy desde la dirección técnica, ¿te ves algún día? Quizá el Toto está más emparentado con Newell's, ¿no? Difícil, Pero... lo hemos hablado muchas veces con el Toto, que dijimos, bueno, a Rosario no podemos, si seguimos trabajando juntos, que es nuestra idea, no vamos a poder volver a trabajar, porque claro, él está muy identificado con Newell's, yo con Rosario Central, y no podríamos ir a ninguno de los clubes, deberíamos separar nuestros caminos, ¿no? Si él decidiría ir a trabajar a Newell's, yo evidentemente tendría que salir del cuerpo técnico, y si es al revés también. Pero hoy no lo veo posible, pero uno no puede cerrar puertas de nada. Sí, yo siempre pienso que, por ejemplo, ahora no me gusta ir a la cancha, no me gusta ir al entrenamiento, pues no quiero dar a pensar que uno está buscando un lugar, pues se suele, en nuestro mundo del fútbol, cuando uno ve gente que se acerca a ver entrenamiento, que va a ver partidos, como que, bueno, se está mostrando para buscar un lugar y yo soy muy respetuoso de esas situaciones. De hecho, hay mucha gente amiga que está trabajando en el club y intento no tener mucho contacto con ellos para no generar malinterpretaciones, pero quizás futuro podría verme trabajando en el club, sí, no lo sé. No es algo que depende totalmente de mí. Hoy lo veo difícil porque ya te digo, integro un cuerpo técnico y quizás nuestra idea está trabajar en otros lugares, en otras ligas. Central y la ciudad de Rosario solamente tiene un título internacional, que es aquella Copa Conmebol de 1995 que ganaron ustedes. ¿Cómo ves hoy en día al equipo de Russo y crees que este año puede ser con la Copa Libertadores el... Yo lo veo cada vez más difícil luchar por títulos internacionales, porque creo que ha cambiado mucho el fútbol sudamericano. Por ejemplo, veo una superpotencia a nivel clubes como es Brasil, que bueno, los clubes brasileños tienen mucho poder económico actualmente. De hecho, la mayoría o los grandes clubes brasileños se han reforzado con jugadores que son figuras en Europa y que ellos pueden contratarlos y traerlos, repatriarlos a su país. Hoy en día yo creo que el jugador argentino puede competir por el carácter que tiene, por esa necesidad o ese hambre ganador que tiene, ¿no? Pero a nivel calidad, por ahí los brasileños creo que siempre están más fuertes y tienen más chance de ganar títulos internacionales. A Central me dio una alegría muy grande que pueda conquistar el título local, pero se le hace muy difícil también mantener planteles y eso te complica las cosas, porque sale un jugador nuevo, juega un año, un jugador joven de la cantera y bueno, evidentemente económicamente te sirve poder venderlo. O sea, sí es muy difícil mantener un plantel consolidado como para poder pelear internacionalmente. Creo que a nivel local tiene para competir y a nivel internacional va a costar mucho. Ojalá pueda seguir pasando fases, porque económicamente le sirve para mostrar jugadores, al hincha, bueno, al club, a todos los jugadores le sirve, pero ojalá se dé. Yo lo veo muy complicado poder competir, especialmente contra los clubes brasileños. En el hipotético caso que vuelva Di María, ¿se transforma en candidato o todavía tiene que...? Sería un bombazo, sería muy bueno para el club, la llegada de un jugador como Di María. No solamente por lo que aporta dentro de la cancha, que creo que también sería inteligente poder rodearlo de otros futbolistas, no solamente que se dependa de uno, de Ángel, porque sería mucha carga, mucha presión para él, pero sí también poder rodearlo de otros jugadores que lo acompañen, que también tiren del carro, como se dice, pero sería un beneficio muy grande. Creo que engancharía mucho a la gente del club, incluso para el fútbol argentino creo que sería una bomba, la verdad, sí, sería espectacular. Y bueno, un llamado también para otros futbolistas, a lo mejor importantes, que ya están como terminando su carrera en Europa, que quieran volver acá al fútbol argentino, aunque siempre digo que es muy complicado volver
desde... Y ahora más, ¿no? Sí, desde la comodidad del fútbol europeo, que es duro, es muy competitivo, pero todos los jugadores que han vuelto al país a jugar a la Liga Argentina, a nadie le ha sobrado nada. Se le ha hecho muy difícil porque es un fútbol durísimo, que cualquier equipo le gana a cualquiera y lo que recalcaba antes, ¿no? A lo mejor no se juega un fútbol muy vistoso, muy lindo, muy técnico, pero sí de mucha intensidad, donde nadie te regala nada, muy físico. Bien, avancemos un poquito en tu carrera que me interesa hablar también de ese paso en River que tuviste, ¿no? Un equipo, ¿cómo recordás a ese equipo? ¿Crees que de los equipos que vos viste en el fútbol argentino, tanto como hincha antes de ser profesional, cuando fuiste profesional, luego, ¿crees que está entre los mejores aquel River de ese periodo, ¿no? Del 96 al 2001? Había jugadores increíbles. No, había jugadores increíbles. Se podía mantener un plantel bueno, eran dos planteles de muchísima calidad. Yo, claro, en el momento no tomé conciencia del lugar donde estaba, del equipo del que me tocaba participar, pero con el paso del tiempo y escuchando la opinión de los hinchas, muchos hinchas de River me dicen, aquel equipo, yo hablo del de Gallardo, ¿no? Porque es el más reciente y que logró cosas a nivel internacional durante muchos años, que eso es difícil, pero muchos hinchas de River me recuerdan ese River y la verdad que fue impresionante. Ganar el campeonato, bueno, yo llegué y se ganó la Copa Libertadores, yo era suplente de Burgos, se ganó el tricampeonato, se ganó la Supercopa, se jugó una final internacional contra la Juventus. Fueron 5 años espectaculares, pero lo que más me sorprendió de ese River era la calidad que había de futbolistas a nivel deportivo y después la calidad humana también, porque llegué a un vestuario que desde afuera se veía como complicado, pero había líderes súper positivos y muy buenos, como el caso de Leo Estrada, de Hernán Díaz, el mismo Enzo Francescoli, tipos que uno los veía como, bueno, cómo será como compañero, debe ser difícil, y al contrario, te abren las puertas del club, me recibieron en el vestuario súper bien. Sí, eran muy exigentes a nivel deportivo, querían que siempre entrenes bien, que ganes todos los partidos como compañeros y como líderes 10 puntos. Y ese River creo que ha marcado una época porque ha jugado muy bien, ha ganado títulos y ha jugado un fútbol de alto nivel, especialmente con jugadores que eran distintos, como el caso de Ariel Ortega, ¿no? Había una base de futbolistas que eran súper competitivos, que sabían lo que tenían que hacer dentro de la cancha, que te ordenaban, que eran como técnicos dentro de la cancha, pero después había los distintos, como el caso de Ariel, después cuando llegó el chileno Salas también, cuando se incorporó Pablito Aimar, después Saviola, bueno, había calidad por todos lados, por donde mire. ¿Cómo recordás con ese equipo de tanta calidad, pero al comienzo de tu paso en River, que también te toca jugar aquel partido contra la Juventus, la Copa Intercontinental en Tokio? ¿Cómo te acordás de ese partido? Bueno, en general mi llegada a River fue un poco difícil porque yo no podía jugar el torneo local, solamente podía jugar el Libertadores por una cuestión de cupos, con lo cual los primeros meses en River fueron difíciles, adaptarme a un nuevo club, a una ciudad, me iba de Central con un título internacional y llegué a River y no jugaba, era suplente de Burgos. Al principio fue difícil y después fue disfrutar muchísimo, porque era un club como que se respiraba un ambiente como ganador. Sabías que ibas, ganabas, que jugabas bien, que daba espectáculos, que la gente estaba contenta, ibas entusiasmado, sabías que podías revertir cualquier situación adversa. Y la verdad era un equipo que te daba mucha seguridad. Yo como arquero, más allá que siempre se dice que el arco de River es difícil, que es el más grande del mundo, porque te llegan poco, generalmente estás muy expuesto, porque es un equipo que tiende a jugar al ataque, pero yo disfruté mucho jugando en ese River. Y también me puso muy contento llegar a jugar una final internacional como la que me tocó, la Intercontinental, porque siempre la había visto por televisión. Me acuerdo que desde muy chico me levantaba a ver esos partidos. Me costaba visualizarme que ahora yo era el protagonista de ese tipo de finales, ¿no? Y para mí fue disfrutar mucho también, más allá de que hay una responsabilidad, de que uno quiere hacer las cosas bien, pero llegar a Japón, jugar un partido de ese nivel, enfrentar a los jugadores que enfrentamos también, estaba Zidane en la Juve, Del Piero, sí, un equipazo también de la Juve,
que años después se supo que tuvo problemas con el doping. Ese tema, que en el 2013 salió el tema del dopaje, ¿te cambia a día de hoy la perspectiva de aquel partido? Me da mucha bronca, porque durante el partido y después del partido, cuando analizamos, dijimos que nos pasaron por arriba físicamente. Nosotros no jugamos bien, no sé por qué, pero no llegamos bien a ese partido. Creo que teníamos calidad como para emparejarlo, pero físicamente eran unas bestias. Ya en la entrada en calor, o cuando salíamos en el turno del vestuario al lado de ellos, veíamos que eran unos animales. Físicamente había mucha diferencia. Ramón decía eso, Ramón Díaz era el técnico. Sí, sabíamos que los equipos italianos eran muy tácticos, muy duros físicamente, pero la verdad nos sorprendieron. De hecho, el primer tiempo nos llegaron muchísimos, nos salvamos que nos hagan más goles y nos dio bronca, primero, haber recibido un gol de pelota parada en el minuto 80 y tantos, cuando ya faltaba poco para terminar, y después con el tiempo también enterarse de que había un tema de doping, es como que da mucha bronca. No solamente por haber perdido el partido, sino por la forma en que se dio todo. Porque sin dudas ese partido de esa final contra la Juventus quizás el partido más importante de la historia de River junto a, bueno, obviamente junto a la final de Madrid, ¿no? Sí, muy difícil llegar a esas instancias. Uno después piensa y dice, bueno, es una vez la que te toca. Es difícil poder tener revancha en ese tipo de partido. Y yo había vivido por televisión la final de River en el 86, con el Thiago Paredes, el famoso gol de Alzamendi. Lo había disfrutado, siendo hincha de Central, lo había disfrutado de esos partidos, de que un equipo argentino gane. Así que estar ahí y perder esa final, como que siempre te queda la bronca. Y bueno, pero fue muy lindo poder participar de un evento así. Del fútbol argentino actual, te hago una ahora. ¿Por qué crees que parecería que De Micheli, siendo que inició su ciclo en River, después de un técnico tan ganador como Marcelo Gallardo, que fue campeón del fútbol argentino ya, que a Boca le ganó 2 clásicos sobre 3 y el otro lo empató, salió campeón el miércoles pasado, pero ¿por qué crees que parece que no termina de llegarle a la gente de River, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo que más pesa ahí es la sombra de Gallardo, ¿no? Un Gallardo que estuvo muchos años en el club, que ha ganado títulos, que evidentemente dejó, creo que ha sido el técnico más ganador en la historia de River, y evidentemente la forma de jugar, sus declaraciones, cómo él se manejó y el legado que dejó, no iba a ser fácil para nadie. Podía ir cualquier técnico que siempre se lo iba a estar comparando, y yo creo que tiene mucho más mérito lo que está haciendo De Micheli. O sea, mucho más mérito por el hecho de que reemplazar a Gallardo no iba a ser fácil, y él llegó y está obteniendo resultados y está aguantando las críticas, está sabiendo llevar la presión, que eso es muy difícil, y lo más importante es que creo que está también convenciendo a sus jugadores. Ha tomado algunas decisiones, la marcha de Enzo Pérez no es algo fácil de asimilar, era un referente, y sin embargo se nota que el resto de jugadores está como respaldándolo, queriendo reforzar también su inicio como entrenador, que encima, claro, son sus primeras experiencias como entrenador y en un club como River, lo cual no es nada fácil, aunque ya se está hablando de que puede haber un interés del Bayern Múnich que lo quiere volver a llevar, pero bueno, se nota que Martín quiere mucho a River, al club, se siente muy identificado, sabe la idiosincrasia de lo que es el hincha, de lo que exige el hincha, porque no solamente es ganar partidos, sino hay que ganarlo de una forma determinada, y creo que él está bien consciente del lugar donde está, y bueno, uno le desea mucho éxito porque es un colega, es un chico que yo lo vi cuando me tocó jugar en River, él estaba en divisiones inferiores, lo vi jugar en tercera y sé lo que le ha costado llegar a donde ha llegado. ¿Le veías pasta de técnico ya en esa época? Es muy difícil verle a los compañeros quién puede ser entrenador. Sí, por ejemplo, sí, es muy difícil ver quién puede ser entrenador. Son muy poquitos los que uno se da cuenta. Yo lo podía ver, no sé, en Leo Estrada, lo imaginaba a lo mejor en Hernán Díaz, en Enzo Francescoli. Bueno, como compañeros a Berizzo lo veía también como entrenador, pero después no hay mucho. Por ejemplo, después me costó verlo al Mono Burgo como entrenador, porque era un personaje muy loco, muy divertido. Y
digo, no, un tipo así no puede ser entrenador, porque generalmente los entrenadores son muy serios y ponen... Pero bueno, también el futbolista cuando deja, como que pega un cambio, un clic. De hecho, yo no me veía como entrenador tampoco, pero después me di cuenta que quería reinsertarme en el fútbol y la forma más rápida o más cercana a ser futbolista es ser entrenador. Y al final me terminé reenganchando. Hablando del fútbol argentino que hablamos, ¿quién es hoy en día el mejor jugador del fútbol argentino? Está difícil, ¿eh? El mejor jugador del fútbol argentino. Tengo que pensar mucho, pero quizá por lo que el potencial que puede tener, lo que muestra, que puede llegar a dar, creo que el chico de River, Echeverri. Creo que él puede ser un muy buen futbolista, un proyecto de muy buen futbolista si no cambia o no se deja como llenar la cabeza por todo lo que rodea el fútbol. Lo cual debe ser dificilísimo eso. Es muy difícil. Yo creo que el mejor ejemplo de cómo hay que hacer las cosas lo da Leo Messi, porque siendo el mejor futbolista del mundo desde que tiene, no sé, 16 años y jugando en el Barcelona, en la selección argentina, creo que ha sido muy inteligente en escuchar las opiniones de su gente cercana y por suerte su gente cercana lo ha aconsejado muy bien. No se ha dejado marear ni por dinero, ni por propuestas, ni por la fama, a mí lo que me gusta de Leo, más allá de ser un genio como futbolista, es su personalidad. Muchas veces se lo atacó por eso mismo, porque decían que no tenía carisma, que era muy frío, que no parecía argentino, pero creo que todas esas características como persona lo han hecho ser alguien ubicado y que no le ha movido el eje de como tiene que ser un deportista de su nivel. Hablabas de Messi y bueno, quiero pasar justo me da el pie para pasar a tu próxima etapa en tu carrera, después de ser multicampeón con River, tricampeón con River, como lo decíamos, se da el paso al Barcelona. ¿Qué arco es más jodido, el de River o el del Barcelona? Te diría que todos los arcos, pero clubes grandes como River, como el Barça, para el arquero siempre son muy complicados, pues son clubes o equipos que tienen una filosofía de juego donde siempre se apuesta por atacar mucho sin medir a lo mejor los riesgos defensivos. Yo digo, para los defensas, ser defensa de un River, de un Barcelona es súper difícil porque tu equipo siempre juega en el campo contrario y no es lo mismo defender en el borde de tu área que defender en la mitad de cancha. Tenés mucho terreno, o sea, como que estás regalando muchas posibilidades al rival, ¿no? Mucho terreno para defender a tu espalda y para el arquero también, cada vez que te llegan es como situaciones muy claras y muy pocas veces, lo cual es otra contra para el arquero. Generalmente el arquero está metido en el partido y está como más preparado cuando te llegan muchas veces y lo difícil es intervenir cuando tenés dos o tres intervenciones pero muy claras. ¿Y cuál es más jodido? Y mira, en los dos clubes hay presión. Yo lo sufrí mucho más en el Barcelona también porque fui en una etapa donde yo ya era grande, fui con 31 años al Barcelona y bueno, y el club siempre tuvo la filosofía de jugar mucho con el arquero con los pies como si fuese un jugador de campo más, cosa que yo no estaba tan acostumbrado. Me costó mucho ese cambio de tener que ser un jugador de campo más jugando con el pie, con mucha precisión, en cancha súper rápida, con jugadores de mucha calidad que a lo mejor te tiraron una bomba y vos tenías que saber controlar la pelota, pasársela a un rival, a un compañero, perdón, o dar pases de larga distancia con precisión. Eso fue lo que más me costó adaptarme al fútbol europeo y después que te enfrentabas a los mejores jugadores del mundo. Yo siempre digo que en Argentina, no es por desmerecer, pero a lo mejor enfrentaba a un delantero que te pateaba más al cuerpo y en Europa te enfrentaba a los mejores delanteros del mundo que te podían gambetear, te la podían picar, tenían media distancia. Me acuerdo, por ejemplo, que en el algo que me marcó mucho, el primer Barça-Real Madrid, antes del partido Puyol me dice: tené cuidado con Raúl, que siempre hace lo mismo. Está en la mitad de la cancha, parece que no te está mirando, pero te la pica, te la tira de emboquillada. Yo digo: sí, tranquilo. Y fue tal cual. El tipo recibe una pelota en la mitad de la cancha, estaba de espalda, se gira y sin mirarme, claro, yo estaba achicando espacio porque tenía la defensa muy adelantada
y estaba cubriendo la espalda de ellos y estaba casi en el punto penal. Y Raúl recibe la pelota en la mitad de la cancha, se gira sin mirarme, la tira y me sorprendió. Más allá de que Puyol me había advertido, pero no fue gol por suerte, pero bueno, te enfrentás con jugadores en Europa, te enfrentás con jugadores de muchísima calidad y eso también te exige que saque lo mejor de vos. Te tocó compartir plantel en aquel Barcelona un tiempo con Juan Román Riquelme también, que daba ese paso, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que le costó esa época en el Barça a Román? Bueno, primero nosotros llegamos con Javier Salinas en el 2001 al Barça. Llegamos a un club que venía en crisis, se habían ido mal del club Guardiola, Figo que se había ido al Real Madrid. Era un club un poco convulsionado, ¿no? Había muchas críticas para la directiva. Había jugadores como Rivaldo que ya se veía que estaban peleados también con los directivos, que venían mal en sus relaciones, bueno. Y un vestuario también donde había mucha entrada y salida. Había, digamos, 2 jugadores argentinos, 2 italianos, 2 franceses, muchos holandeses. Era difícil armar un grupo consolidado. Y después estaban los chicos, los catalanes, que hacía muy poquito habían debutado, como Xavi, como Puyol, estaba subiendo Iniesta. Al segundo año llega Román, porque claro, hubo toda una movida como mediática, porque el Real Madrid contrata a Beckham, entonces el Barça, para no ser menos, tenía que contratar una figura. Justamente Román con Boca le habían ganado la final al Real Madrid, la final intercontinental. Entonces, bueno, el Barça, para dar un golpe, también contrata a Román, pero el técnico era Van Gaal. Había llegado Van Gaal y claro, Van Gaal le pedía a Román Riquelme que juegue en una banda, que persiga al lateral. Y Román venía de jugar en Boca, de jugar libre, hacer lo que él quisiera. Y bueno, Román le planteó ese... Yo no voy a correr, no voy a marcar a un jugador. A mí me gusta jugar libre, ahí detrás de la espalda de los volantes. Fue como un poco contradictorio, ¿no? Un técnico que quería jugar de una forma y contratan a un jugador que quería otra forma de jugar, o que se sentía cómodo en otra forma de jugar. Entonces fue muy difícil para Román adaptarse a ese Barça con todas las complicaciones que había. Aparte, el Real Madrid venía muy bien, el Barcelona venía mal, había muchas críticas, era un ambiente un poco complicado. Más allá de eso, Román siempre mostraba su calidad en el entrenamiento, en los partidos que le tocó jugar. Cada vez que agarraba la pelota se notaba que era un jugador distinto, que en el Barça no pudo plasmar tanto, pero después cuando fue al Villarreal encontró a un técnico como Pellegrini que le dio libertad, armó todo el equipo para que Román se luzca y tuvo un rendimiento espectacular. Acerca de Van Gaal, un personaje como Van Gaal justamente, ¿cuánto tiene de villano, cuánto tiene de genio? ¿Cómo fue tu relación con él? Mira, cuando me preguntan siempre digo que evidentemente un gran entrenador, porque ha dirigido clubes grandes, selecciones, es un entrenador muy bueno, muy exigente, muy táctico, pero siempre había problemas con el tema de relaciones, con los jugadores, con el vestuario, y especialmente tenía muchos problemas con los jugadores mayores, con los de más trayectoria, y él apostaba mucho por los jóvenes. Él se forjó en el Ajax, donde subió un montón de jugadores y ganó la Champions. Ganó la Champions con jugadores súper jóvenes como Van der Sar, el arquero, bueno, lo tenía Kluivert, que después lo tuvo en el Barça. Jugadores que él los forjó como jóvenes, se los llevó al primer equipo. Y yo creo que si tengo que buscarle un punto débil o una crítica sería el tema de las relaciones o del manejo del vestuario, que era muy difícil. Ahora después, un técnico súper exigente, muy capaz, muy conocedor evidentemente de lo que tiene que hacer un entrenador y muy preparado para su cargo. Pero bueno, creo que a los sudamericanos siempre nos costó relacionarnos con Van Gaal, por ese tema de que le faltó como la mano izquierda para las relaciones. Porque siempre se dice eso, que los argentinos con Van Gaal, que se cita siempre el caso principalmente de Román y después de Di María en Manchester United, pero en tu caso, ¿sentís que también hubo algo de eso o no? No. Simplemente lo de las relaciones. Sí. En mi caso, no. De hecho, yo tuve un par de charlas con él, muy bien.
precisamente tratando de pedirme qué era lo que quería de un arquero, que él estaba acostumbrado a que el arquero juegue como si fuese un líbero, mucho juego con los pies. Tuve una buena relación, aunque en algún momento él me sacó del equipo, apostó por Víctor Valdés, que evidentemente fue un gran acierto, porque a Víctor Valdés él lo pone en el primer equipo, después lo saca y vuelvo a jugar yo, pero ya le había visto condiciones a un Víctor Valdés, que en ese momento tenía 18 años, que jugaba en el equipo como si fuese la tercera, en el filial del club. Pero yo puedo hablar bien de Van Gaal. Sí es verdad el tema de las relaciones quizás con los sudamericanos en particular. Con Román era un caso que no iba a haber acuerdo porque Van Gaal evidentemente no iba a cambiar su forma, su filosofía futbolística, y Román tampoco iba a traicionar su filosofía de futbolista, que quería jugar libre y de que él sabía cómo iba a rendir más. Sin embargo, como showman de los mejores, Van Gaal, ¿no? Sí. Son famosos sus peleas con la prensa. Bueno, la prensa también ahí en Barcelona lo buscaba, pues sabían que era un tipo que enseguida, de hecho, siempre lo representaban en caricaturas como el cuerpo de Van Gaal, evidentemente, y un ladrillo como cabeza, como diciendo que era muy cuadriculado, que él tenía su filosofía y que no cambiaba, y un tipo muy vehemente, siempre se peleaba en la rueda de prensa, un tipo muy serio, que imponía mucho respeto, así que, bueno, Van Gaal, muy holandés. Personaje pintoresco. Claro, después nosotros en el Mundial, yo le agarré un poco de bronca también cuando me enteré todo lo que había pasado con Leo Messi, que el Mundial de Qatar. El Mundial de Qatar, si me refería a eso. Me dio un poco de bronca, pero bueno, conociendo al personaje no me extrañaba tanto que fuese como una puesta en escena como para intentar desequilibrar al equipo argentino. Tema Messi, y también, ya que estamos hablando del Barcelona, ¿cómo fue la primera vez que lo viste a Messi? La primera vez que yo conozco, oigo hablar de Messi fue por su representante en ese momento, que es un argentino que vivía en Barcelona, y me dice, se acerca y me dice a mí, a Saviola, che, ¿por qué no van a saludar a un chico que llegó el mismo año que nosotros? Él llegó con 13, al Barcelona, a las inferiores evidentemente, y su representante nos viene a hablar, dice, ¿por qué no lo van a hablar a un chico que vino de Argentina, que es muy tímido, recién llega, que se tiene que adaptar acá? Y bueno, nos llevó a conocer, su representante nos llevó a conocerlo a él. Me acuerdo que nos encontramos en un lugar público, lo llevamos a tomar un helado. Claro, un nene de 13 años que ni hablaba, súper tímido. Fuimos con Saviola, le invitamos a tomar un helado, lo conocimos, intentamos animarlo. ¿Qué decía en esa época, con 13 años? No, él poco. Solo escuchaba, hablaba muy poquito Leo. Nos cayó súper bien, pues era cualquier otro chico a lo mejor en su lugar hubiese estado como agrandado, sí, yo llegué al Barcelona, soy muy bueno. Pero lo que sí nos sorprendió es que todo el mundo dentro del club ya hablaba de un fenómeno, de un chico que era un fenómeno. Yo no pude ir a verlo jugar, pero sí vi videos, por ahí un canal del club que pasa todos los partidos, claro, te pasa todos los partidos y ya lo veía y era un robo, ya, o sea, era un fenómeno, como lo vimos después, era tal cual o más, con sus compañeros. Porque además tuviste de técnico también a Charles Rexach, ¿verdad? Claro, que él también está... Sí, siempre cuenta Rexach, que fue nuestro técnico apenas llegamos a Barcelona, que él fue quien un poco el responsable de aceptar a Leo, ¿no? en el Barcelona. Claro. No sé si había visto videos o le hablaron de él, y siempre cuenta la anécdota de que se reúne con el representante y le dicen, bueno, Charlie, ¿aceptás que este chico entre al Barcelona? Y firmó un contrato en una servilleta, que él afirmaba o garantizaba que Leo iba a llegar al Barcelona, y fue un acierto total, la verdad. Pues siempre yo no la conozco por Leo, pero sí he oído, por ejemplo, la historia de que ha ido, o lo querían llevar a River y River no aceptó por el tema de un tratamiento que tenía que hacer hormonal. Pero bueno, el Barça apostó por él, de hecho le alquiló un departamento a un chico de 13 años, quizá en esa época era difícil.
ahora se hace mucho, pero fue toda una apuesta y un gran acierto. Quiero pasar simultáneamente también en ese momento de tu carrera se da tu paso por la selección argentina, llega al Mundial de 2002. Sobre el Mundial del 2002, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Sacando el resultado en sí, ¿hubieses cambiado algo en la previa, en el proceso de aquel equipo, en aquel equipo de Bielsa? La verdad que no. O sea, yo tengo que irme a mucho antes del Mundial, porque bueno, yo llego por ejemplo en el 99, yo estaba jugando en River, soy convocado por Bielsa, estábamos con el Mono Burgo y con Caballero, éramos los 3 arqueros que habitualmente íbamos convocados. Y a mí me toca debutar, o sea, iniciar el proceso de eliminatoria como titular. Fue un partido contra Chile y ganamos 3-1 en cancha de River. Y yo jugué los primeros 9 partidos de esa eliminatoria y la verdad que ganamos casi todos los partidos, solo perdimos con Brasil. Pero después ganamos casi todos los partidos. Después le tocó jugar al Mono Burgos en la segunda parte de la eliminatoria. Salimos primero clasificados. Todos los partidos amistosos se ganaron contra grandes rivales, contra Italia, Yo creo que Argentina fue como candidato. Francia y Argentina éramos los grandes candidatos y tuvimos una preparación buenísima. Creo que fue uno de los mejores equipos que integré, por las individualidades, por el entrenador, por la forma de trabajar, por cómo llegábamos. Y sin embargo el Mundial fue un golpe muy duro para nosotros, irnos en primera ronda. No cambiaría nada, yo creo que se hizo todo lo que se tenía que hacer. Si hay que buscar una explicación que todavía para mí no está muy clara, de por qué no fue bien, yo creo que porque muchos jugadores llegaron lesionados, jugadores clave como el Cholo, como Almeida, Canigia, que fue citado en último momento, llegó lesionado. Ayala se lesiona el calentamiento. Se lesiona el calentamiento del primer partido. Hubo como muchas cosas en contra, pero también ese equipo llegó como muy machacado porque claro, casi todos los titulares de ese equipo habían llegado con sus clubes a las finales de todos los torneos en Europa. Llegaron demasiado cansados, si se quiere decir, a ese mundial y con golpes, con lesiones que por ahí no le permitían estar al 100%. Es lo único que puedo decir como contra, pero después la preparación fue buenísima, el grupo era buenísimo, la calidad de los jugadores ni hablar, y el trabajo de Marcelo, y bueno, no solamente de Marcelo Bielsa, también quiero resaltar la del profe Bonini, que era una pieza clave, era un poco el nexo entre el que sabía llevar la relación humana, el preparador físico. Ese mundial fue un poco ese paréntesis que se da de 2 mundiales, del 98 y del 2002, entre la selección, el ciclo Maradona, del 82 al 94 y luego el ciclo que arranca Messi también en mundiales. ¿Quién era la figura de Argentina? En ese equipo, en 2002. Yo creo que la gran figura era Batistuta, era el gran referente. No solamente por lo que hacía dentro de la cancha, sino por lo que representaba Bati, porque había sido el que había ganado Copas de América. Más allá que había otros grandes futbolistas como Sensini, Samuel, el mismo Cholo Simeone, Almeida, la Bruja Verón, Ortega, Gustavo López, todos eran grandes figuras en sus equipos, tenían pasado de selección también, pero para mí el gran referente era Bati, que siempre también se hablaba de la famosa polémica si era Bati, Crespo, si jugaban juntos o no. Muy difícil para Bielsa también manejar toda esa presión que había, toda esa exigencia del público. Como oriundo de Reconquista tengo que preguntarte un poquito más. ¿Qué lo hacía especial a Batistuta? Para mí la humildad de Bati. Eso, bueno, no solamente de Bati, sino yo lo destaco de todos los grandes futbolistas con los que he compartido vestuario, ¿no? Verlos tan grandes, siendo tan referentes y su humildad. Y puedo decirlo de Bati, de Rivaldo, de Francescoli, jugadores de una clase mundial increíble, de una repercusión terrible, y después son tipos que te ayudan dentro de un vestuario, que te tratan de igual a igual, que no hacen diferencia para nada, que no son pedantes, todo lo contrario. Eso yo admiraba y respeto mucho de jugadores como Batistuta, ¿no? Que uno los tiene como compañeros, que está siempre como cuidando, bueno,
que no se moleste, a ver, y no, ellos te tratan de igual a igual y después son ejemplos, son los primeros para entrenar, los que siempre quieren, los más competitivos, los que te hacen ganar partidos también. Para mí son grandes referentes. Nombraba jugadores de clase mundial. ¿Dónde lo pones al Dibu como arquero entre los mejores del mundo? Y hoy están en el top 3 o 5 de los mejores arqueros del mundo, evidentemente. No ¿Cómo armarías el top 3? Y a mí me gusta mucho el alemán Neuer, me gusta mucho él, sí. Me gusta Courtois, el belga, el Dibu, lo pondría, evidentemente. Lo pondría Armani, quizá puesto. Entra Armani. Y yo lo pongo porque está jugando en un club donde es siempre difícil, lleva muchos años, ha ganado títulos. A veces hay momentos donde por ahí las cosas no salen tan bien y por ahí también recibe críticas y el tipo sigue firme, no lo mueve nada. Y pues también me siento como identificado porque me tocó pasar por esa situación. No solamente en River, sino en la selección, él era titular en la selección y en un momento llegó el Dibu y perdió el puesto. Y ahí está, aportando siempre desde el lugar que le toque. Así que para mí son buenos ejemplos. Porque además tuvo un caso de COVID, arranca a atajar el Dibu, sí. Ataja un penal clave en la Copa América 2019, que Argentina se volvió en fase de grupo de Copa América. Sí, a veces es lo que tiene el fútbol y el puesto de arquero en particular, ¿no? Te toca perder el puesto por una circunstancia fuera de lo futbolístico, si se quiere, y justo llega este fenómeno del Dibu que quizá mucha gente en Argentina no lo conocía, porque él se fue muy joven a Inglaterra. De hecho nosotros estábamos dirigiendo el Celta y fuimos a jugar un partido amistoso contra el Arsenal allí en Inglaterra y él era el cuarto arquero. Y estaban en la entrada en calor, yo digo, ¿quién es? Le pregunto a uno de mis compañeros, ¿quién es el animal este? Ya se veía un chico grande. Y bueno, un compañero lo había tenido en inferiores de Independiente. Dice, no, este chico es argentino, vino muy jovencito acá. Y bueno, le costó jugar en el Arsenal, de hecho se tuvo que ir, deambuló por varios equipos hasta que finalmente se afianzó. Y bueno, fue toda una revelación para nosotros. Y por suerte ahora podemos disfrutarlo y con el rendimiento que dio fue importantísimo en el Mundial. Pero a él también le ha costado mucho, uno cuando escucha su historia, difícil irse tan joven a un país que tiene que adaptarse, va a aprender un idioma, le costó insertarse y ser titular, pero por suerte lo ha logrado y también es un caso ejemplar.